Hoy estamos empezando esta nueva serie de predicaciones que se llama Vida Prototípica. Si tú y yo hemos vivido lo suficiente en este mundo, hemos llegado a experimentar momentos que cambian nuestra historia y la vida. ¿Cuántos de ustedes han experimentado esos momentos que cambiaron la historia? A lo mejor los que están más jóvenes dicen, pues no, yo ya nací con todas estas cosas y yo no sé qué onda. Pero los que somos un poquito más maduros, no viejos. ¿Cómo? Sabios, maduros, ¿verdad? Yo desde que leí en la Biblia que las canas son símbolo de sabiduría, dije, ay, soy bien sabio. Ay, ya se me está quitando lo sonso, ¿no? Mira acá, sabio, bro, eso, mi bro. Juanito dice, hasta Juanito se hizo, ¿verdad? Los que ya hemos vivido más tiempo en la tierra, hemos experimentado estos momentos. Son momentos que dices, la vida no va a ser igual después de esto. ¿Cuántos han experimentado algún momento así? Que dices, cuando pasó estos sucesos en el mundo, de hecho yo me metí a estudiar, a mí me encanta la historia, y me metí a estudiar y dije, bueno, ¿cuáles son esos momentos claves que han cambiado el rumbo de la historia en el mundo? No solamente en México, no solamente en Venezuela, no solamente en Colombia, no solamente en el país de donde vengas, Chihuahua, ¿verdad? No solamente ahí. Oye, por cierto, ¿quiénes son los de Chihuahua? ¿Dónde están los chihuahuenses? Estaba muerto de la risa el otro día porque Lidia me dijo el otro día, fuimos a hacer ejercicio y me dice, me duele mi chin, la espinilla, ¿no? La espinilla. Y yo viene y le digo, oye, ¿cómo estás de tu chin? Y dice, no, pues no tengo nada en mi chin. No, digo, tu chin. Y dice, pues es esta. Y está muerto de la risa porque dije, imagínate, pobres los chihuahueños. ¿Cómo le hacen para pronunciar eso? Porque Shin, ¿verdad? Este es S-H-I-N, ¿verdad? La espinilla. Y chin de la barba es como C-H-I-N. Entonces, ¿cómo le hacen ustedes? ¿Es el Shin? ¿Me duele el Shin? Entonces ahí me estaba acordando, perdón por distraerme en esto, pero me dio mucha risa y me acordé de los chihuahueños. ¿Cómo le harán con el chin y el shin? Pero bueno, paréntesis. Bueno, de esos sucesos que no son el chin y el shin, ¿verdad? Que cambian tu vida de una manera impresionante. Y muchos de estos eventos que vemos fue, por ejemplo, la revolución industrial. Todo empezó a hacerse con máquinas en 1760, 1840. Vemos la declaración de la independencia de los Estados Unidos en 1776, lo cual determinó, dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el mundo? Determinó el sistema democrático por primera vez en el mundo. Se introdujo y los países empezaron a seguir movimientos democráticos. La Revolución Francesa, ¿verdad? Derroca al movimiento monárquico, ¿verdad? Y establece principios de libertad, igualdad, fraternidad, impulsando el cambio político, social en Europa. Vemos el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming, lo cual revolucionó la manera de tratar infecciones. ¿Sabías que tú y yo sin penicilina no podríamos combatir con algunas infecciones que son muy sencillas hoy en día? En ese tiempo había gente que moría. La penicilina cambió el mundo. El fin de la Segunda Guerra Mundial produjo la creación de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? La llegada del hombre a la luna, la revolución de las tecnologías de información. ¿Y quiénes no recuerdan el 9/11? Son esos momentos que cuando tú lo recuerdas, los que ya nos tocaron en nuestra vida, dices, yo estaba en este lugar haciendo esta cosa cuando pasó esta situación. Por ejemplo, en el 9/11, ¿verdad? La destrucción de las torres gemelas. Yo me acuerdo que estaba en la cafetería de mi universidad, estaba comiendo y estaba la tele ahí, iba a tomar clases apenas, había salido de mi clase de matemáticas a las 7 de la mañana, 8, y estaba en la cafetería y de repente sale el primer avión golpeando las torres y ahí el mundo cambió. ¿Cuántos recuerdan algún momento así? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Que yo me acuerdo que yo estaba ahí, yo me acuerdo lo que pasó, ¿verdad? Fueron momentos que cambiaron tu vida de una manera sin precedentes. Ahora, también hay muchos productos en mercadotecnia que te dicen, este producto te va a cambiar la vida, y la verdad es que no cambia nada, simplemente lo están usando para sobrevender su producto, para exagerar sus cualidades, pero realmente no hay ningún cambio
en ellos. Pero hay algo que pasó en el mes de enero, de hecho el 9 de enero de 2007, que cambió literalmente todo en la era moderna. Todos los que estamos aquí tal vez lo podemos ver. ¿Cuántos nacieron por el 2007? ¿2007, antes del 2007? ¿Verdad? Entonces ya nos tocó a nosotros. Yo también un poquito antes del 2007, ¿verdad? Un poquito antes. Se levanta Steve Jobs y sale a la plataforma con un aparatito en su mano y dice, esto va a ser el nuevo iPod, va a ser un teléfono y va a ser un aparato, una mini computadora con la cual te vas a poder convertir o conectar al internet. ¿Cuántos se acuerdan de ese momento? La industria cambió. Y de hecho cuando salió, ¿se acuerdan? Por muchos meses no lo pudiste comprar, simplemente lo veías y aprendías de él. Y dices, ¿qué onda? Que simplemente el iPod cambió la manera de comprar discos. Cambió la manera de comprar cassettes, ¿verdad? Los que dicen que es un cassette, hijo. Pues que te explique tu abuelita, ella sí sabe, ¿verdad? Cassettes, CDs, y de repente ya no tienes música. Yo ya no tengo discos, ya no tengo CDs, ¿verdad? Los carros ya no tienen CD player, los nuevos, ¿verdad? Los viejitos todavía, ¿verdad? Y los chavitos de hoy en día dicen, ¿para qué es esta rayita? ¿Se le meten billetes, un ATM o qué? ¿No? Realmente fueron momentos que cambiaron nuestra vida de una manera impresionante. ¿Y saben qué era lo que tenía en su mano Steve Jobs? Un iPhone. Pero ese iPhone era un prototipo. Era un prototipo el cual nos daba las condiciones, las funciones básicas, esenciales del teléfono, ¿verdad? Este es un iPhone 13, ¿verdad? El cual ha cambiado muchísimo de ese prototipo. Ahora tiene más aplicaciones. De hecho, el prototipo solamente tenía 15 aplicaciones y no había Apple Store. De hecho, es chistoso porque cuando estaba escribiendo mi sermón, al escribir iPhone, automáticamente me lo corregía y me ponía la I minúscula y el phone con P mayúscula, porque es la marca. iPod me lo escribía porque aún la tecnología de hoy en día ya sabe a qué me refiero cuando digo iPhone, iPod, cuando digo estas palabras. Apple Store ya me pone la manzanita del Apple. ¿Sí me explico? Esto ha cambiado, pero lo que tenía en ese momento Steve Jobs era un prototipo. Era algo que, como viene del nombre proto, es primero, tipo es el modelo, el primer modelo en el cual contiene las características principales, el cual contiene las características esenciales para que esta tecnología que cambió tu vida, ¿verdad? Nunca pierda esas funciones específicas, sino que en base a esas funciones específicas se construya y se construya y se construya hacia más. ¿Están conmigo? Esto es lo que es un prototipo. Y por eso estamos hablando de la vida prototípica. ¿Cómo es que tú y yo debemos de vivir nuestra vida? ¿Cómo es que tú y yo podemos vivir de esa forma y ser aquella persona, aquella iglesia que Dios quiere que seamos sin perder las características esenciales? Si hoy tú y yo habláramos con una persona del primer siglo, ¿verdad? Y les habláramos acerca de la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, y les dijéramos, oye, tenemos nuestro servicio de niños. Se quedarían, ¿qué es un servicio de niños, hijo? No, que el grupo de alabanza, ¿y eso qué es, hijo? No, que la iglesia, y eso, bueno, se viene el término iglesia, pero en un edificio que tenemos, decían, ¿qué será? Porque ha cambiado, ha evolucionado. El problema o la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tanto hemos permitido que los nuevos programas o que las nuevas cosas que hacemos en la iglesia hayan quitado la esencia del prototipo que Dios creó para su iglesia, que nunca se debieron perder? Y si no lo hemos perdido, ¿cómo podemos identificar el momento en el cual estamos perdiendo el lugar en donde tú y yo necesitamos, ¿verdad?, permanecer como iglesia? ¿Cómo es que tú y yo debemos vivir nuestra vida como cristianos para entonces poder ser un modelo
a seguir. La palabra prototipo, tipo significa modelo, significa ejemplo, significa cómo yo puedo ser aquello que Dios me diseñó para ser. ¿Están conmigo? Está increíble, increíble. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque lo mismo ha pasado con la iglesia. Lo mismo ha pasado con la iglesia y tú eres la iglesia. Y al ser tú la iglesia, tu vida depende en cómo vivas y decidas cada día de tu existencia. ¿Me están siguiendo? Tú eres una persona que tiene que tomar decisiones. Yo soy una persona que tengo que tomar decisiones y eso va a afectar mi vida eternamente. Para bien o para mal. Toda acción le corresponde una reacción. Tú y yo tomamos decisiones cada día y al ver cómo vivía la iglesia primitiva, cómo vivía esta iglesia modelo, podemos entender cómo debemos vivir nuestra vida, no solamente en comunidad como iglesia, sino como individuos en nuestra vida. ¿Están conmigo? ¿Sí me están siguiendo? Y debido a eso es que tenemos que volver a mirar el prototipo que Dios nos dejó para vivir nuestra vida como cristianos y entonces asegurar que no nos estamos desviando, que no nos estamos apartando de aquel único modelo que nos lleva a vivir en abundancia, en plenitud en Dios. ¿Me estoy explicando? Den señales de vida por ahí. Así como que yes, sí la agarro. ¿Si la agarran o no la agarran? Perfecto. Ahora, han pasado más de 2000 años desde el día cuando Pedro se levantó el día del Pentecostés y dijo, esto ha cambiado todo. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros mi Espíritu Santo y seréis testigos en Judea, toda Samaria y los confines de la tierra. Hechos 1:8, ¿verdad? Cuando él se levanta dice, wow, ¿qué onda? ¿Qué onda? Esto lo ha cambiado todo. El Espíritu Santo viene, Pedro se levanta y dice, esto lo cambia todo. Ese fue el día en que nació la iglesia. Pero la realidad es que la iglesia ha cambiado. Y como su pastor, creo que es súper importante que como iglesia local nos mantengamos vigilantes y entendamos cómo podríamos dejar de ser esa entidad, esa iglesia creada por Dios para representarle en la tierra y que al vernos le vean. La vida de muchas personas y aún de nosotros mismos cambie para siempre. Cuando le veamos, cuando nos vean, que nuestra vida cambie para siempre. ¿Cómo podemos saberlo y mantenernos vigilantes? Para esto necesitamos un prototipo. Amén. Ahora, la Biblia nos da, de todas las iglesias que se hablan en la Biblia, hay muchas cartas que se escriben a diferentes iglesias. Obviamente la iglesia es que todos los creyentes, ¿están de acuerdo? En este momento voy a hablar acerca de diferentes iglesias, pero cuando hablo de diferentes iglesias no estoy hablando en diferentes religiones, estoy hablando a la locación, a la localidad donde se encontraban esas iglesias. Está la iglesia de Corinto, está la de Gálatas, está la de Tesalónica, ¿verdad? Está la de Éfeso. Hay muchas iglesias en la Biblia, pero solamente hay una iglesia la cual recibe felicitaciones y es declarada por Dios mismo como la iglesia prototípica, como la iglesia modelo que tú y yo debemos de seguir para asegurarnos y mantenernos vigilantes de que Dios está haciendo lo correcto. ¿Están conmigo? Entonces vamos a estudiar este libro de Primera de Tesalonicenses que nos habla y nos revela de esta iglesia prototípica. Esa es la iglesia de Tesalónica, la iglesia de los tesalonicenses. Vamos a ver en el capítulo 1, versículo 7 de Primera de Tesalonicenses. Véanlo ahí en su Biblia, no está en la pantalla. En la pantalla simplemente dejen el logo. Dice, de esta manera se constituyeron un ejemplo. Di conmigo, ¿cómo se constituyeron? Un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. La palabra ejemplo, dice, se constituyeron un ejemplo. La palabra ejemplo se conforma de la palabra prototipo. Prototipos, que es en griego. La Biblia en el Nuevo Testamento está escrita en griego y Dios escogió cada palabra
específicamente para darnos un mensaje. Cuando Pablo le está hablando a los tesalonicenses, le está diciendo: ustedes se han convertido en un prototipo, se han constituido un ejemplo, el cual significa proto, que significa primero o primer, es la raíz común en palabras relacionadas con algo que es inicial, fundamental o de primera instancia. ¿Me están siguiendo? El que Pablo le está diciendo: ustedes se han vuelto en algo, en el fundamento, en algo que es fundamental como modelo. ¿Estás bien conmigo? Dice, tipo es la raíz que proviene del griego tipos, que se refiere a un modelo u ejemplo. También puede significar marcar o señal. Esta raíz se utiliza en palabras relacionadas con la forma o representación de algo. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo? Dice, ustedes se han convertido en una iglesia prototípica. Pablo está muy emocionado, está muy contento de ver cómo la iglesia se está comportando. Y entiéndanme algo, es muy importante. El hecho de que la iglesia esté siendo identificada como el primer modelo o el primer ejemplo significa que estas personas estaban viviendo abundantemente en sus vidas, en su casa, estaban en paz, estaban viviendo en el refugio con Dios, estaban viviendo, logrando lo que Dios quería que ellos lograran. ¿Cuántos de ustedes quieren lograr lo que Dios quiere que logremos? ¿Cuántos de ustedes quieren tener la familia que Dios quiere que tengas? Ahora, si partimos de la esencia, de la verdad, del fundamento que Dios quiere lo mejor para nosotros, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿verdad? Si queremos esto, yo quiero tener la familia que Dios quiere que yo tenga. Yo quiero ser el esposo que Dios quiere que yo sea. Yo quiero ser el padre que Dios quiere que yo sea. ¿Amén? ¿Están conmigo? Cuando Dios está diciendo, ustedes se han convertido en el prototipo, recuerden algo que siempre les digo: la condición de una nación se puede ver reflejada ¿en qué? En la representación de las familias, en la condición de las familias que le conforman. El mundo está como está debido a las familias que conforman el mundo. La sociedad de nuestros países está como está debido a las familias que conforman esa sociedad. Si tú te vas al barrio de Tepito, en México, va a haber puro robo, puro asalto, drogas, violaciones. ¿Por qué? Porque las familias que viven ahí se han metido, no todas, la mayoría, se han metido en este ambiente en donde roban, en donde se han roto de tal forma que han perdido sus valores, sus morales, y por lo tanto el vecindario es un vecindario peligroso. ¿Están conmigo? La iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar porque todas las familias que le conformaban habían hecho y habían encontrado algo y se habían convertido en algo que les permitía vivir en prosperidad, en plenitud. ¿Amén? ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Ahora vean esto. Así, la combinación de prototipo es una palabra que indica un modelo o ejemplo inicial fundamental de primera instancia. Amén. Lo que Pablo nos está diciendo es que la iglesia de Tesalónica se convirtió en un prototipo. ¿Cómo debo de vivir? ¿Cómo vivía esta gente por lo cual Pablo la estaba alabando? Cuando Pablo empieza su carta, empieza a decir, wow, la iglesia de Tesalónica, wow, y dice, siempre doy gracias. Y ahorita lo vamos a leer, es impresionante. Pero ¿por qué Pablo? ¿Por qué Pablo, inspirado por Dios? Porque sí, recordemos, para los que somos nuevos o son nuevos en el evangelio, recordemos que Dios inspiró cada palabra. Sí, Dios usó a más de 40 autores en la Biblia, ¿verdad? Y usó sus vidas, y usó su contexto social, económico, político, usó su manera para comunicarnos algo. Dios inspiró a Pablo para decirle a la iglesia de Tesalónica que ellos eran un modelo. ¿Qué fue lo que llevó a Dios a alabar el comportamiento de estas personas? Creo que es importante que lo estudiemos. Creo que es importante que digamos, bueno, ¿cuál es mi concepto como cristiano? ¿Qué significa para mí ser cristiano? ¿Y qué es lo que verdaderamente la Biblia me dice acerca de ser cristiano? ¿Verdad que sí? Porque tu concepto de una cosa puede ser muy diferente a lo que la Biblia dice, y es lo que generalmente vivimos.
y experimentamos en nuestra vida diaria. Cuando dimos la clase en Escuela Doxology acerca de la doctrina del hombre, yo al estar estudiando como hombre y la doctrina del hombre que nos habla acerca de todo lo que dice la Biblia acerca del hombre, había momentos donde yo decía, wow, la Biblia dice que yo me debo de gozar con esto y la verdad es que no me gozo con eso. Y la Biblia dice que debo de odiar esto y la verdad es que me reencanta esto. Y me encontraba como Pablo diciendo, ¿no? Sabiendo hacer lo bueno, no lo hago. Queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Y hago lo malo que no quiero hacer, ¿verdad? Y me di cuenta de lo roto que estamos como humanos. Y cómo no nos gozamos con lo que nos debemos de gozar. Y cómo no nos alegramos con lo que nos debemos de alegrar. Y cómo nos gozamos con lo que no nos debemos de gozar. Y cómo nos alegramos con lo que no nos debemos alegrar. Hay una ruptura entre lo que creemos y lo que Dios nos creó para hacer. Y la única manera de entender para qué fui creado, para qué fue creado el matrimonio, para qué fue creado, ¿verdad?, el hombre, la mujer, cuáles son nuestros roles, para entender esto, tenemos que volver a la fuente del conocimiento de Dios, el cual nos muestra el qué, para qué y por qué. Y dice que todas las cosas fueron creadas por Él, para Él y en Él, y son sustentadas por Él. ¿Me están siguiendo? Entonces volvamos a la palabra y veamos qué significa ser un cristiano, qué significa seguir a Dios, qué significa creer en Dios, qué es lo que ellos hacían, cómo es que ellos vivían para hacer que Dios dijera, ustedes se han convertido en un prototipo. Ahora, quiero darles un contexto. Acuérdense que para entender el texto tenemos que entender el contexto de la iglesia de Tesalónica. Primero que nada, la iglesia de Tesalónica fue plantada, ¿verdad?, en una ciudad muy próspera. Era un puerto donde llegaban todos los barcos, era muy próspera, tenían todo, las personas tenían casi todo lo que necesitaban y cualquier número de dioses a los cuales darles gracias. Había muchos dioses. De hecho, ahí habían llegado mucha gente de Grecia, estaban bajo el imperio romano, ¿verdad? Y ahí les permitían creer en todo. De hecho, el gobierno apoyaba a muchas de las creencias, a muchas de las filosofías. Obviamente al cristianismo no lo apoyaban, como lo podemos ver ahí. Más adelante corren a Pablo porque lo amenazan de muerte y Pablo tiene que salir a Berea y después de ahí a Atenas. Tiene que huir porque lo van persiguiendo, porque lo quieren matar. Pero en general era un país donde todos, si quieres creer en esto, perfecto, esta es tu verdad, perfecto. Todas las vistas, las cosmovisiones de las diferentes personas eran, ok, tú crees eso, es verdad. Ok, tú quieres creer aquello, muy bien. Y los animaban a creer en estas cosas. Era un lugar muy próspero, con mucha libertad, entre comillas, pero al fin intolerantes hacia la fe cristiana. El problema de esto, de hecho, era una de las ciudades conocida debido al apoyo que le daba a muchos tipos de creencias, que es lo que estoy diciendo. El problema de esto es que vivir en una cultura donde se cree que las cosmovisiones de cada persona son verdad, es que tú sabes que tú tienes la verdad, ¿verdad? Suena parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día estamos viviendo en una sociedad donde toda la verdad se ha vuelto subjetiva, no objetiva. Cada quien dice, pues esta es mi verdad, esa es tu verdad y mi verdad es tan buena como la tuya. ¿Cuál es el problema con esto? Que no hay una verdad que nos regule, no hay una verdad que nos marque el paso, no hay una verdad que nos diga es por aquí o es por allá. ¿Qué es la verdad? Lo que hemos enseñado, lo que les he predicado anteriormente, ¿qué es la verdad? Es el estándar absoluto a través del cual medimos nuestra realidad. Si yo te digo, tú puedes creer, ¿sabes qué, José Luis? Si tú das un brinco, vuelas. Y tú puedes decir, esa es mi verdad, porque yo siento que hoy puedo volar. Pero si yo brinco de aquí, ¿voy a volar? ¿Por qué? Porque hay una verdad absoluta que checa mi realidad, que se llama gravedad. Me voy a comer estos tacos de Prestito porque no engorde. ¿Te acuerdas? Tú cómete los de Prestito, así no engordas. No, ¿cuál de Prestito, hijo? Aunque te los comas como te los comas, vas a engordar, ¿verdad? Porque hay una ley y una verdad absoluta que te dice que si comes carbohidratos, que si comes azúcares, que si comes todas estas cosas, vas a engordar.
Hay una verdad absoluta. El problema de esta sociedad es que la gente le decían, si quieres creer en esto, cree en lo que quieras. Sientes que debes de ser esto, pues sé lo que tú quieras. Es que hoy siento que soy hombre, hoy siento que soy mujer, hoy siento que no soy nada. Hoy me siento perro, hoy me siento gato. Pues siéntete lo que quieras, pero hay una verdad que te dice, tú eres hombre, tú eres mujer. El esqueleto humano, después si tú y yo hoy nos morimos, o mi esposa y yo nos morimos y nos ponen en la misma tumba y después de 100, 200 años nos pueden desenterrar y ver nuestros huesitos y ver que yo fui machín y ver que ella fue machina. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el hueso de la cadera es el único hueso que diferencia un hombre y una mujer. Hay una verdad absoluta. Puedes creer lo que quieras, pero solamente hay una verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces imagínate viviendo en un lugar en donde todo el mundo dice, no, pues mi verdad, mi verdad, mi verdad, mi verdad, mi verdad. Y tú dices, pues yo también tengo mi verdad. Pero el problema de aquí es que a todos los demás le decían que su verdad era correcta, menos a los que creían en Cristo. ¿Se parece a lo que estamos viviendo ahora? Un poquito, ¿no? ¿Verdad que sí? Son tolerantes con todos, pero intolerantes con la fe, con los valores judeocristianos. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque es importante que entendamos en dónde vivía la iglesia de Tesalónica. ¿Cómo estaban viviendo? ¿Qué estaba sucediendo con ellos? Era tan rechazado el cristianismo que vemos en Hechos 17 que Pablo sale huyendo. Sale huyendo porque lo querían matar. Pero Pablo se preocupa porque dice, aquí hay una iglesia que se acaba de plantar. Se cree que Pablo estuvo ahí alrededor de un año y les estuvo enseñando, pero debido a que lo estaban persiguiendo otros judíos que no creían en Cristo, sale huyendo. Y cuando sale huyendo, él dice, ¿sabes qué? Me preocupa esta gente. Entonces espera a que se bajen las aguas y manda a Timoteo. Y Timoteo le da un reporte. ¿Sabes que la iglesia va súper bien? Están creyendo, están firmes, están dando obras de fe, están haciendo un chorro de cosas. Y Pablo se emociona y les escribe esta carta, que es la carta que estamos leyendo. Es el contexto de todo lo que está pasando. ¿Están conmigo? Ahora, Pablo les escribe esta carta por 3 razones, que les voy a dar un overview, un resumen de todo el libro de Primera de Tesalonicenses, que son 5 capítulos. Primero les escribe para felicitarlos por su ejemplo de fe, por su servicio diligente y por la firmeza de su paciencia y su gran gozo. Vean lo que les está diciendo. Te felicito por tu ejemplo de fe, por tu servicio diligente, la firmeza de tu paciencia y tu gran gozo. Pero también les escribe para exhortarlos y consolarlos. ¿Por qué? Porque Pablo, a pesar de estar alegre con la iglesia, también está preocupado por los peligros que estaban enfrentando los nuevos cristianos con todas estas ideologías y filosofías y verdades, las cuales estaban demasiado motivadas para hacerlos volver de aquel momento donde su vida había cambiado para todo, de una vez por todas, ¿verdad? De una manera tajante, de una manera extravagante, y las filosofías tratándolos de llevar a vivir como vivían antes. Ese prototipo que tenía Steve Jobs en su mano tenía todos los valores esenciales. Pablo le está diciendo a ellos, yo necesito que tú regreses a ser y que no te olvides de esas funciones esenciales que te hacen lo que te hacen diferente, que te hacen aquel parteaguas en tu vida de una vez y para siempre. ¿Están conmigo? Pablo está preocupado. Dicen, ellos han encontrado, vino algo que cambió sus vidas. ¿Y cómo podemos saber que cambió sus vidas? Por la manera en que vivieron. ¿Cómo vivieron que el mensaje, cómo entendieron que el mensaje que habían recibido era un mensaje tan importante, tan contundente, tan poderoso, que sus vidas cambiaron y que no les importó persecución, que no les importó que los señalaran, que no les importó que les amenazaran de muerte? ¿Qué era aquello? Y de eso Dios necesita que entendamos tú y yo
el día de hoy, que entendamos cómo vivieron ellos, qué era lo que hizo la diferencia en ellos para sobrevivir en un mundo que constantemente te está llamando a dudar, a no creer y a dudar de la integridad de tu Dios. ¿Cuántos se encuentran ahí o se han encontrado ahí? Dudando, no creyendo, señalando, preocupándote por cosas que no te debes de preocupar. O haciendo cosas que no debes de hacer como la iglesia de Dios. ¡Auch! ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo hacia dónde vamos? ¿Sí? Ahora vean esto. Pero aquí hay algo muy importante que debemos entender. Pablo los felicita debido a que se han mantenido firmes en medio de sus aflicciones. ¿Cuántos de aquí tienen aflicciones? ¿Cuántos de aquí tienen problemas? ¿Cuántos de aquí están pasando por situaciones y dicen no juegues, no, ya no sé ni para dónde, me traen como perico a toallazos? ¿Verdad? ¿Sí? Nos la pasamos ahí. ¿Y cuántas de esas situaciones nos han llevado a renegar de Dios, a dudar de su integridad, a dudar de la fe? Los problemas con tu esposo, los problemas con tu esposa. Ya no voy a la iglesia, ¿por qué? Porque me peleé con mi esposo. Bueno, ¿y eso qué? ¿Y quieres que te va a ayudar no venir a la iglesia? No, pero estoy enojada con Dios. ¿Y estás haciendo lo que Dios te pide? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Sí me explico? Hay cosas que Dios va a permitir que pasemos. Claro, Dios nos prueba para madurarnos y hacernos crecer y para ver si hemos aprendido lo que tenemos que aprender. Pero también el diablo viene y te ataca. Y el peor enemigo que tienes es tú mismo. El diablo hay veces que le estamos echando la culpa y él dice sentado ahí en la banqueta, no, yo ni hice nada. Ellos pueden solos. ¿Sí? Ahora, lastimosamente hoy en día, cuando pensamos acerca de la iglesia modelo, tendemos a pensar en una iglesia en la cual todo es perfecto. Si te dijeran, a ver, la iglesia de Tesalónica es la iglesia que Dios dice, este es el modelo a seguir. ¿Ok? Tú te vas a imaginar, wow, pues era una iglesia perfecta, era una iglesia modelo. Tendemos a pensar que la iglesia, en esa iglesia todo era perfecto, donde no había problemas, todos se aman, todos se perdonan, etc. ¿Crees que esa iglesia, donde hay una bola de gente rota, pecadora, puede ser una iglesia donde todos se amen y donde todos se perdonen y donde todos se lleven de cuartos? Ojalá. Pero la realidad es que no, nomás vete. ¿Sí o no? Te ofendes porque no te saludaron. Te saludaron, te ofendes. ¿Sí o no? La iglesia tesalónica no era perfecta porque todos se amaban y todos se perdonaban y todos eran muy buenos. ¿Sí me estoy explicando? No es posible. La perfección que la Biblia nos enseña en la Biblia no es alcanzable. Los parámetros y los principios que Cristo nos enseña en su palabra no son alcanzables. Por eso necesitamos la gracia. Porque la gracia nos dice, no tienes lo que se necesita, pero yo te voy a llevar a hacer aquello que yo me propuse que fueses. No por tu fuerza, no por tus decisiones, no por tus obras, sino por mi gracia. Por mis obras, por mis decisiones. Para tu vida. ¿Me estoy explicando? Entonces, lastimosamente pensamos que la iglesia perfecta es la iglesia que tiene todo esto correcto. Ahora, no estoy diciendo que por eso debemos, pues ya no voy a amar. No, amemos. Porque Dios nos llama a amar. Ama al Señor sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Yo soy tu prójimo. Ámame. Ama a tu vecino, es tu prójimo. Voltea a tu prójimita. Voltea con tu esposa y dile, mi prójimita, chiquita, ¿verdad? Voltea con tu esposo y le prójimote. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, esto está muy cañón. Pero la realidad es que la iglesia de Tesalónica estaba teniendo aflicciones
y la razón por la cual están siendo felicitados. Pongan mucha atención en esto. Si van a poner atención en algo, solamente pongan atención en esto. La razón por la cual está siendo felicitada no es porque todo es perfecto, sino por la manera en que están navegando las aflicciones en su vida. Se mantuvieron firmes en su fe a pesar de las aflicciones. ¿Están conmigo? Cuando yo he enfrentado situaciones difíciles en el ministerio, Dios me ha hablado y me ha mostrado y me ha dicho, quiero ver cómo navegas esta situación. ¿Bíblicamente o emocionalmente? ¿Te vas a enojar y vas a mandar a todos a la goma? ¿Te vas a enojar y vas a dejar el ministerio por lo que pasó? ¿O vas a hacer lo que yo te digo que hagas? ¿O me vas a creer y vas a confiar en mí? La iglesia de los tesalonicenses no era perfecta, pero en su corazón estaba hacer lo que Dios les decía que hicieran. Eso no significa que no les costaba trabajo. Eso no significa que les nacía hacerlo simplemente porque querían hacerlo. No. Eso implicaba tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguirle. Eso implicaba hacer morir tu carne, hacer menguar tu ser para que Él creciera en ti. Se los vuelvo a repetir, la razón por la cual la iglesia de Tesalónica es llamada la iglesia prototipo no era por la manera o porque eran perfectos, sino por la manera en que navegaban las circunstancias en su vida. ¿Y cómo las navegaban? Bíblicamente, teológicamente, no emocional, carnalmente. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Esto es muy interesante, está súper interesante. Ahora, se mantuvieron firmes en su fe a pesar de las aflicciones. Levanta tu mano y dile, Señor, levanta tu mano ahí, dile, Señor, das una oración, dile, Señor, ayúdame a mantenerme firme en mi fe, a pesar de mis aflicciones, a pesar de mis problemas, a pesar de los conflictos, a pesar de la enfermedad, a pesar de cómo me vean, de cómo me traten, manténme firme en ti. Amén. Y por eso Pablo les dice, se han constituido un ejemplo. Un ejemplo. Yo puedo levantarme como un ejemplo dentro de mi casa para mis hijos, no porque soy perfecto, sino porque estoy enseñándoles a través de mi vida cómo navegar las circunstancias que enfrento. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer como padres. Tú como padre y como madre no eres perfecto, pero navega las circunstancias de tu vida de tal forma que tus hijos aprendan a navegarlas bíblicamente y no emocionalmente. Y yo sé que eso cuesta trabajo, porque tenemos que hacer morir las obras de la carne a través del Espíritu de Dios. Amén. Ahora vean esto, está cañón. Versículo 2 y 3 de 1 Tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y de nuestro Padre, de la obra, ¿de qué? ¿De la qué? ¿De qué? ¿De la obra? ¿De qué? De la obra de nuestra fe, de la obra de vuestra fe. ¿Se acuerdan lo que prediqué el domingo pasado? La justificación por la fe y la justificación por las obras. Aquí está hablando de esto. Dice, yo le doy gracias a Dios por ver la obra de su fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora vean esto, es muy importante. Hay tres características que Pablo está señalando en la vida prototípica de los creyentes de Tesalónica. Número 1, se volvieron a Cristo en fe.
Di conmigo, se volvieron. Volverte a Cristo en fe no significa nada más decir, yo creo en ti. No, significa volverte con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Volverte a Dios y decir, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres que haga. Me vuelvo a ti y no volteo así a ningún otro lado. No volteo a mi derecha, no volteo a mi izquierda. Me vuelvo a ti, Señor, totalmente en cuerpo, alma y espíritu. Por eso dice la palabra, amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todos tus sentimientos. Dice la palabra que lo hagamos. Y aquí lo que está diciendo es, me vuelvo a ti. Me vuelvo a ti. Número 1, se volvieron a Cristo. Segundo, su servicio es un agradecimiento que nace de su amor por Jesús. ¿Sabes por qué estaban sirviendo ellos en la iglesia? Porque amaban a Dios. Decían, Señor, ¿de qué manera te puedo agradecer? ¿De qué manera te puedo decir cuánto te amas? Sirviéndote. ¿Y cómo te voy a servir? Siendo aquello que tú me has llamado a ser. El gran problema muchas veces de los servidores es que sirven porque quieren ganarse algo de Dios. Cuando la realidad es que no te tienes que ganar nada, Dios ya te lo ha dado todo por gracia. Sirven porque se quieren sentir más amados cuando Dios ya no te puede amar. Te amó de tal forma que Dios dio a su Hijo unigénito. Por ti, por mí. Tratan de servir ¿para qué? Para que entonces después el pastor les deba. No. Ellos servían, ¿por qué? Señor, te amo, Señor, te voy a servir. ¿Amén? ¿Me estoy explicando? ¿A cuántos estamos aprendiendo? Y número 3, habían soportado la tribulación con paciencia a causa de la esperanza que había delante de ellos. Número 3, ¿qué fue? Habían soportado la tribulación. ¿Cómo? Con paciencia. ¿Cuántos de ustedes, Señor, ya, córtale ya, mi chavo, ya no aguanto? Y Dios dice, paciencia, Kimosabi. Tranquilito, sereno, moreno. ¿Con cómo soportaron la tribulación? Está grueso. Ahora, ¿por qué tenían paciencia? Porque sabían en quién habían creído. Porque algo había pasado en sus vidas que cambió su vida de una vez y para siempre. Tan la cambió que cambió su manera de actuar, su manera de reaccionar, su manera de amar, su manera de servir. En otras palabras, debido a este contexto del cual estamos hablando, dejaron el politeísmo para poner su confianza total en Cristo. ¿Qué es politeísmo? Creer en muchos dioses. Ahora ven esto. No, yo nada más creo en Jesús, yo nada más creo en Dios. ¿De verdad? No, yo nada más creo en Jesús, Él es mi Señor y Salvador. ¿En serio? Porque yo veo que tienes que dejar muchos otros dioses en tu vida. Las pasiones de tu carne, los deseos de tus ojos, la arrogancia de la vida. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello que se ha convertido en Dios en tu vida que no lo has dejado porque no has querido? Porque no depende de que si has podido, porque tú y yo somos habilitados para hacer la voluntad de Dios por su fuerza, no por mi fuerza. Por eso dice la palabra de Dios, no es con fuerza y no es con espada, mas por su Santo Espíritu, dice el Señor. Romanos 8, por lo tanto, haced morir las obras de la carne a través de ¿quién? Del Espíritu. ¿Cuántos ídolos tenemos todavía en nuestro corazón que sabemos que no debemos adorar y estamos adorando al hacer su voluntad y comportarnos como ellos quieren que nos comportemos? El amor al dinero, la lujuria, pornografía, el sexo, fuera del matrimonio. ¿Están conmigo? ¿Estuvo muy duro el tubazo? Que se quedaron así como que, ¡ay! No más vi como los ojitos se les llenaron de agua. ¿Están conmigo? El ego. Es que yo me amo, yo soy mi propio. Sí. El mayor problema en los matrimonios, ¿sabes cuál es? El amor a uno propio.
yo tengo que ganarle. No, el que va a tener la última palabra en la discusión soy yo. ¿Por qué? Porque yo voy aquí yo. ¿Qué dioses tienes que dejar en tu vida? La iglesia de Tesalónica se volvieron totalmente a Cristo. Y aquí viene una pregunta que es la pregunta del millón. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron eso? Ahora, ¿seguían teniendo problemas? Sí. ¿Seguían teniendo errores? Sí. Pero ¿cómo lograron volverse totalmente a Cristo de tal suerte que Dios dice es una iglesia prototípica? Es el modelo que contiene las verdades y los principios esenciales en los cuales tú puedes cimentar tu vida, tu iglesia, tu ministerio. ¿Para qué? Para que al ir añadiendo cosas siga siendo ese ente que trasciende, esa iglesia que trasciende y que es llamada a cambiar todos los lugares en donde ella se presenta. ¿Qué es? Número 1, recibieron el mensaje. Recibieron el mensaje. Vean lo que dice en el versículo 4 y 5 del capítulo 1 de 1 Tesalonicenses. Hermanos amados de Dios, ¿a quién le está hablando? A todos los cristianos, ¿verdad? A los que han puesto su fe en Cristo Jesús para su salvación. Sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también ¿cómo? Con poder, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como saben bien, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Aquí hay algo súper importante que tenemos que entender acerca de la iglesia prototípica. Pablo da gracias a Dios debido a ellos, debido a, número 1, su respuesta al evangelio. Y número 2, la continuidad de su fe en él. Vean esto. Lo que Dios está diciendo es cómo recibieron el mensaje del evangelio. Y Pablo en este versículo, en estos versículos, 2 versículos, lo resumen 2 cosas. La primera es su respuesta al evangelio y la segunda su continuidad en él. No solamente significa como cristianos que debemos responder al evangelio y decir: sí, Señor, yo creo que tú moriste en mi lugar para salvarme de mis pecados y por lo tanto te confieso como mi Señor y Salvador. Sí, en ese momento tú y yo somos salvos porque hemos creído y hemos puesto nuestra fe en el autor y consumador de la fe, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que cuando tú y yo creamos no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Pero Jesús también dijo: yo he venido a darte vida y vida en abundancia. La vida eterna es la primera de la cual se está refiriendo Jesús. Yo he venido a darte vida, una vida eterna. Simplemente al responder al evangelio en esa vida eterna, yo te voy a salvar, pero para que tengas una vida abundante tienes que continuar siendo fiel al evangelio y al mensaje que recibiste. ¿Están conmigo? No solamente es decir: sí, Señor, es hacer. Por eso dice Pablo, sus obras, nos acordamos de sus ¿qué? De sus obras. Traemos a memoria las obras de ¿qué? De su fe. ¿Lo estamos viendo? Dice: estamos viendo, yo estoy viendo las obras de tu fe. ¿Y por qué estás obrando de esta forma? No simplemente porque eres muy buena persona. La Biblia dice que Dios pone tanto el querer como el hacer. No hay persona buena. A Jesús le dijeron: Señor bueno, y dice: Señor, ¿por qué me dices bueno? Solamente hay uno bueno. No hay padres buenos. Por eso Jesús dice: si tú, siendo padre malo, si tu hijo te pide un huevito, no le das una culebra. De esas en Venezuela. ¿Sí, no? Porque todo lo demás es monte y culebra, ¿no? De esas no. ¿Sí me explico? Dios dice: ¿sabes qué? No eres bueno. Tú no puedes, pero yo puedo. No solamente se trata de eso, se trata de ¿qué? De las obras de tu fe. Lo que me está haciendo actuar de esta forma no es que soy muy bueno. Lo que me está haciendo actuar de esta forma es lo que creí. ¿Lo que
creí. Porque lo que crees entra a tu mente, y lo que entra a tu mente y lo aprecias y lo valoras y lo abrazas, baja ¿a dónde? A tu corazón. Y lo que está en tu corazón se vuelve en obras, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? De la abundancia del corazón habla la boca, hablan tus acciones. Hay veces, o la mayor de las veces, hablamos más con nuestras acciones que con nuestras palabras. La manera en que se estaban comportando no fue generado porque ellos eran muy buenos, sino porque el mensaje que Dios les entregó les trastornó de tal forma que condicionó su manera de actuar, de vivir, de creer, de perdonar, de amar, de honrar, de servir. ¿Están conmigo? Como matrimonio, como esposo, el mensaje es: trata a tu esposa como un vaso frágil, no sea que tus oraciones sean estorbadas. ¿Estás dejando que ese mensaje transforme tu vida de tal forma que cambie tu manera de tratar a tu esposa? ¿O simplemente estás oyendo el mensaje y no lo estás poniendo por obras? Pablo les dice: nos acordamos de las obras que hacen, no de lo que creen. La gente no se va a asombrar por lo que crees, la gente se va a asombrar por cómo eres, por cómo amas, por cómo respetas. Puedes creer lo que quieras, pero si lo que crees no es compatible con lo que haces, deja mucho que desear. Recibieron el mensaje. Su respuesta al evangelio: ¿responderás con fe, con obediencia y con confianza? ¿O con excusas y argumentos? ¿Cómo respondes al mensaje de Dios? Ay, no, Dios, espérate, no. Es que tú no conoces a mi suegra, hijo. No, señor, es que si vieras a mi suegra, ¿cuál? Pon la otra mejilla en él. Me das una shotgun. ¿Cómo vamos a responder al mensaje? ¿Cómo? ¿Con obediencia? ¿Con fe, con obediencia y con confianza? Creyendo en lo que Dios está diciendo, obedeciendo lo que Dios está diciendo y confiando en que Dios hará lo que Él dijo que haría. A mí me encanta una frase que alguien me dijo. Tú me la dijiste, ¿no, Celia? O quién sabe quién me la dijo. Pero alguien me dijo: tú haz lo que Dios te manda y déjale a Él las consecuencias. Obedece a Dios. Amén. O con excusas y argumentos. No, Señor, es que no, yo no quiero perdón. No, es que él se merece esto, es que ella se merece esto. No, qué bueno. Y número 2, la continuidad de su fe. Tu respuesta al evangelio va a determinar tu continuidad en él. Si decides responder con fe, con obediencia y con confianza, vas a permanecer en él. Si decides responder con excusas, con argumentos, con dolor, con heridas, te vas a distanciar de él. Ahora, para clarificar, ¿qué significa recibir el mensaje? Y esto me encantó, porque lo podemos ver un mensaje entremetido y entrelazado en las tres formas en que Pablo está agradeciendo, en que Dios a través de Pablo está agradeciéndole a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Quieren verlo? ¿Qué significa recibir el mensaje? Número 1, podemos ver tres formas en las que Pablo está dando gracias. Número 1, la manera en que da gracias. Vean cómo da gracias Dios. ¿Qué significa que recibieron el mensaje? ¿Por qué? Por la manera en que está dando gracias Pablo por ellos. Fíjense lo que dice en el versículo 2, en la segunda parte, dice: mencionándolos, como dice la Nueva Versión Internacional, o haciendo memoria, como dice la Reina Valera. El mensaje podía ser visto y recordado por los demás. Vean esto, la iglesia de Tesalónica, los cristianos, esta gente vivía de tal forma que cuando Pablo pensaba en ellos, se acordaba, traía a memoria ¿qué? Sus obras.
¿Por qué? Porque las obras no solamente eran habladas, sino podían ser vistas en ellos. Cuando ellos recibían el mensaje, provocaban acciones. No solamente una idea más, o un concepto más, o una filosofía más, o una doctrina más. Era algo que había transformado sus vidas, que se reflejaba en la manera en que ellos vivían. Por eso la primera cosa, o la primera forma en que Dios le agradece a la iglesia de Tesalónica a través de Pablo es: agradezco la manera en que lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque tú me haces recordar todas las obras, me haces recordar que estás viviendo en fe. Número 2, la ocasión por la cual dan gracias. La primera fue la manera en que dio gracias, que fue como memorizando, recordando. ¿Amén? ¿Sí? La segunda es a través de ¿qué? La ocasión en que están dando gracias. Vean esto. En el versículo 3 dice: porque se acuerdan de las obras de la fe. ¿En qué ocasión dan gracias? Cuando se acuerdan de las obras de su fe, por su amor y por la esperanza constante en Jesucristo. Número 1, cuando se acuerdan, ¿verdad? Número 1, mencionándolos, haciendo memoria de ellos. Y número 2, la ocasión por la cual dan gracias. ¿Y cuál es la ocasión? Porque se acuerdan de la obra de su fe. Están dando gracias por las obras de su fe, por la manera en que se aman y por la esperanza que todos tienen en Jesucristo. ¿Cuál es tu esperanza en Jesucristo? ¿Realmente crees lo que dice la palabra, que en paz te acostarás y así mismo dormirás porque Él te hace vivir confiado? ¿Realmente crees que Dios te ama y que Él va a terminar la buena obra que empezó en ti? ¿Realmente crees que tú y tu casa serán salvos si confías en Él? ¿Realmente crees que la oración tiene poder? ¿Realmente crees que puedes dejar las cosas en manos de Dios y que Él se va a ocupar? ¿Realmente crees que Él contesta la oración? ¿Realmente crees que Él se levantó el tercer día y dijo: ¿dónde está muerte tu aguijón y sepulcro tu victoria? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Realmente crees que el poder de Dios está sobre tu vida? ¿Realmente crees que el Dios en el que crees es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Realmente crees que Él tiene el poder para cambiar todas las cosas, o no lo crees? Esa reacción por tus obras de fe, y debido a que creo, lo que creo me lleva a amar de una manera extravagante, a perdonar de una manera extravagante, a creer de una manera extravagante. El mensaje determinó su comportamiento. Lo primero, el mensaje podía ser visto, y número 2, el mensaje determinó su comportamiento, sus acciones. Y número 3, la causa mayor por la cual Pablo está dando gracias: la respuesta de los tesalonicenses al mensaje del evangelio, que muestra que Dios les había escogido. Vean esto está cañón. Dios hizo que su mensaje brillara en ellos a través de la obra del Espíritu Santo, el cual los trajo a poner su fe en Cristo. Vean esto. La Biblia dice que cuando Jesús se va, cuando Él asciende, se los dije en unas predicaciones anteriores, que uno de los beneficios que tenemos de que Cristo ascendió fue que Él nos envió al Espíritu Santo. Él recibió la autoridad de enviarnos al Espíritu Santo, y Él dijo: cuando venga el Espíritu Santo, les va a convencer. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no crees, de justicia por cuanto voy al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Vean esto. Ok. La Biblia dice que nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Pero nadie puede llegar al Hijo si no es por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. ¿Sí entienden por qué? Porque el Espíritu Santo te convence. Él te dice: ¿estás mal, David? Agarra la onda, hijo. ¿Estás mal? ¿La regaste? ¿La jeteaste? Ahora, si quieres hacerlo en plural, la regaste y la jeteaste. ¿Ok? Estás mal. Entonces viene el Espíritu Santo y te empieza ¿a qué? A redarguir. Te dice: esto está mal, hijo. Entonces tú dices: ay, no. ¿Cuál es tu respuesta al mensaje? ¿Creer, obedecer y confiar? ¿O tener argumentos? No, señor, es que no. Sí está mal, pero se lo ganó. La verdad, sentí re chido cuando le di el puñetazo. Perdón, señor, pero la verdad sí siento bien chido, la neta. Y ese es el chilango que vive en mí, ¿no? ¿Sí?
Pero el Espíritu Santo viene y te convence de pecado, de justicia. Te dice todo lo que yo he dicho, todo lo que dijo Jesús, todo lo que dice su palabra, de que tienes que perdonar, de que tienes que amar, de que tienes que vivir de esta forma. Es justo, es digno de confianza. ¿Por qué? Porque Él me está justificando, porque yo morí y me resucitó y me llevó al cielo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que Dios está diciendo a través de esa obra que todo lo que dije era correcto. Y de juicio, ¿sabes qué? Y ni te preocupes por el diablo, yo ya me lo apechugué. Yo ya lo tengo cautivo. Tú no le debes nada. Yo ya te hice libre. Ven a mí. Por eso es la palabra, que nadie llega al Padre si no es por el Hijo, y nadie llega al Hijo si no es por el Espíritu Santo. Vean esto. Las gracias mayores que Pablo está diciendo es, gracias Dios. ¿Por qué? Porque ellos recibieron el mensaje, no porque fueron muy buenos, o porque se dispusieron, o porque le echaron muchas ganas, sino porque tu Espíritu Santo los orilló a eso. ¿Sabes por qué tú estás aquí hoy? Porque el Espíritu Santo te puso aquí. Porque un día decidió que nos encontráramos y nos conociéramos en un hospital que, de hecho, paso diario por ahí, me acuerdo de ustedes. Y ahí nos conocimos. Y Dios dijo, eso es lo que voy a usar. Y nos conocimos, ¿se acuerdan? Tenía como una cana. No sé cuántas canas. ¿Sí me explico? Dios lo deseó. El hecho que estés aquí, Luisito, el hecho no es no, Dios los trajo. Dios los trajo. Porque quiere más Venezuela power. ¿Ah? Y más Chihuahua power. Dios te trajo y te dice, ves que yo estoy usando todas las cosas. Y vean lo que dice. La manera en que reaccionaron al Evangelio nos muestra que Dios les ha escogido. Tú eres un escogido de Dios. Pero si no pasas por lo primero y lo segundo y lo tercero, nunca te vas a dar cuenta y vas a llegar a la plenitud de saber y a la paz de saber que puedes acostarte en paz porque tú eres un escogido de Dios. Y lo que te hizo es ser escogido. No que eras muy bueno, no que eras perfecto, no que eras muy guapo, sino que ¿qué? Que su Espíritu Santo vino y te dijo, te amo, te necesito, ven a mí. Sé que tienes preguntas, sé que tienes dudas, sé que de repente sale lo periodista y no agarras la onda, pero yo te amo. ¿Cuál va a ser tu respuesta al Evangelio? Obedecer, tener fe, creer, obedecer y confiar. ¿Están conmigo? Esto me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Dios hizo que su mensaje brillara en tu vida a través de la obra del Espíritu Santo, la cual los trajo a poner su fe en Cristo. ¿Lo estás viendo? ¿Qué hicieron los tesalónicos? Eso fue lo primero, recibieron el mensaje. Ya voy a terminar. Número 2, se convirtieron en el mensaje. Vean esto. Y vosotros vinisteis, versículo 6, a ser imitadores de nosotros. ¿De quién son nosotros? De Pablo, de Timoteo y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación. Dice, y ustedes se convirtieron en imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra ¿en dónde? ¿En dónde? Léalo. Versículo 7, 6 y 7. En medio, pues si no les digo el versículo cómo va. Ok, 6 y 7 de capítulo 1. Y ustedes y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo ¿qué? La palabra ¿en medio de qué? De gran tribulación. No cuando todo está bien, no cuando todo está padre, no cuando todo está yendo y saliendo como a ti se te antoja. Dice, la recibiste, la obedeciste y confiaste en ella aún en medio de la tribulación. Ahí es donde Dios hace la diferencia. Ese prototipo te está diciendo, esos son los valores esenciales que necesitas tener como cristiano, como persona que ama a Dios. ¿Para qué? Para que en medio de la aflicción puedas conquistar y puedas salir victorioso. Es ahí. Dice, para que ahí, en medio de la aflicción, la recibieras. Con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Se imaginan esto? Esto es un oxímoron. Está diciendo,
recibiste la palabra en medio de la tribulación con mucho gozo. La tribulación, cuando te han perseguido, cuando te han atribulado, ¿estás bien contento? Pero estaban con gozo. ¿Por qué? Porque estaban conscientes de su situación, pero estaban conscientes de su Señor, de su Salvador. Por eso tenían gozo. El mensaje lo habían recibido y ahora se habían convertido en el mensaje. Esto está cañón. Versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya y han creído. Pablo está agradecido porque los creyentes habían dado a luz el fruto de su fe. Al convertirse en imitadores de sus maestros, de su Señor, ellos se convirtieron en el mensaje del Evangelio. Ellos, aun cuando esto generó mucho dolor para ellos debido a la persecución que estaban enfrentando por parte de los judíos y los gentiles, se convirtieron en el mensaje. Tú eres el mensaje del Evangelio. Cuando la gente ve, ¿qué tenía esta gente? Se habían convertido en el mensaje del Evangelio. Cuando ellos tenían problemas, la gente veía cómo reaccionaban y decían, wow, ahí hay algo diferente, algo pasó en esa persona. O este ama de una manera diferente. ¿Por qué ama así? ¿Por qué puede decir estas palabras? ¿Por qué? Porque es Dios en ellos, porque se convirtieron en el mensaje. De hecho, la realidad es que, este es un paréntesis, la realidad es que muchos escritores del Nuevo Testamento daban por sentado que los cristianos iban a sufrir, que las aflicciones en la vida eran partes de ser cristianos. ¿Sabían eso? Pero cuando venimos a la iglesia nos venden la idea de que, ay, recibiste a Cristo, todo va a ser color de rosa. Mentira. Jesús te dijo y te prometió, en este mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Para los escritores del Nuevo Testamento decían, ¿sabes qué? No, el ser cristiano es que tengas persecución, que te critiquen, te señalen, que te rechacen, que te hagan burla. Es parte de ser cristiano. Es parte de ser cristiano. Y esto les llevó a lograr lo más impresionante que alguien puede llegar a ser en lo tocante a predicar el Evangelio. ¿Sabes qué es? Ellos predicaron el Evangelio con sus vidas, no solo con palabras. ¿Qué está diciendo tu vida acerca de Cristo? ¿Qué es lo que está diciendo tu vida acerca de Cristo en este momento? Y por último, proclamaron el mensaje. Versículo 8 del capítulo 1, del 8 al 10. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a sus hijos, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué fue aquello que alabó Dios a través de Pablo en la vida de Filipos? Número 1, recibieron el mensaje, la forma en que recibieron el mensaje. Número 2, que se convirtieron en el mensaje. Y número 3, que proclamaron el mensaje. ¿Y eso es a través de qué? De tu vida. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo te percibe la gente? Volvamos a Él. Es una vida prototípica. Es una iglesia prototípica que tiene fundamentos, bases esenciales, las cuales nunca deben de dejar de estar en nuestra vida. A pesar de que la iglesia cambie en estructura, en formas, siempre ten en cuenta uno: ¿cómo voy a recibir este mensaje hoy? Tú estás aquí, lo puedes poner en práctica. ¿Cómo vas a recibir este mensaje? Ay, pues sí. O lo vas a amar, lo vas a abrazar, vas a creer, vas a confiar y vas a obrar en Él. Número 1, ¿cómo recibes el mensaje? Número 2, si recibes el mensaje, te vas a convertir en el mensaje. No solamente es el hecho de que lo creas, es el hecho de que lo vivas. No ser oidores solamente, sino hacedores de la palabra. Y número 3, proclámalo. Proclámalo con tu vida y si es necesario, usa palabras. Amén. ¿A cuántos Dios les habló hoy? Amén.
Señor Jesús, muchas gracias. Ustedes que vienen por primera vez, la palabra de Dios dice que Él está tocando la puerta de tu corazón hoy. Y está esperando a que tú abras esa puerta, brother. Él está esperando a que tú abras esa puerta. ¿Por qué? Porque Él quiere entrar y cenar contigo, conocerte y guiarte. Llevarte a hacer lo que Él quiere que seas. ¿Cuántos de ustedes, si vienen por primera vez y nunca le has, o vienes varias veces y nunca le has dado tu vida a Cristo, cuántos quieren darle su vida a Cristo? ¿Tú ya se la diste, Alex? ¿Le quieres dar tu vida a Cristo? ¿Sí? Denle un aplauso a Él. Gracias. Señora, ya no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo que termina con TH. Elif. ¿Ya le dio su vida a Cristo? ¿Segura? ¿Hace años? Perfecto. Hija, Mari. Por eso dije que no, es Mari. Mari es ella. ¿Dónde está Mari? Ah, ya Mari. ¿Usted, Mari, ya le dio su vida a Cristo? ¿Ya dudó? Significa que no. ¿Le quiere recibir a Cristo en su corazón? ¿Le gustaría darle su vida a Cristo? Amén, ¿sí? Perfecto, gracias Mari. Gracias Alex. Emily, ¿tú ya le diste tu vida a Cristo, hija? ¿Se la quieres dar hoy? Amén. Yes. ¿Quién más? ¿Quién me falta? ¿No me falta alguien? ¿No? ¿Por qué no oramos con ellos? Luis y Wesley. Es con W también. ¿Wendolí? Ah, sí, cierto. Bueno, pero yo le escribo con W. Ustedes ya yo sé que ustedes creen en Dios. Perfecto, Adara, padrísimo, hija. Luis y Wesley, yo sé que aman a Dios, pero la Biblia es clara y nos dice que si confesamos con nuestra boca, Romanos 10:9 dice que si tú confías con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor, seremos salvos. Y yo sé que yo crecí católico y a mí la verdad nunca me dijeron eso. Y fue un momento donde dije, cuando me leyeron la Biblia, dije, yo tengo que hacer eso. Y eso no significa cambiarte de religión, significa simplemente decir, Jesús, ven a mi vida, te necesito en mi matrimonio, te necesito en mi negocio, te necesito como esposo, como esposa, como mamá, como papá, como hija, te necesito. ¿Quieren a Cristo en su corazón? ¿Le quieren decir, Jesús, ven a nuestro corazón? Amén. ¿Sí? Otra, amén. ¿Tú también, Demetrio? Ay, bien. ¿Por qué no nos ponemos de pie todos y vamos a orar por ellos? Y ustedes que quieren recibir a Cristo en su corazón, simplemente cierren sus ojos y permítanme guiarles en esta oración. Díganle con voz audible, Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Gracias porque hoy he escuchado que tú tienes un plan para mí y que hay una forma en la cual debo vivir mi vida. Pero Señor, yo no puedo empezar a vivir mi vida de esa forma si primero no te recibo como mi Señor y Salvador. Así que Señor, hoy te pido que vengas a mi corazón, que me perdones. Yo confieso que tú moriste en la cruz del Calvario para pagar el precio de mi pecado. Pero también sé que tú te levantaste el tercer día y ascendiste al cielo y me has perdonado. Gracias, Jesús, porque puedo confiar en ti, puedo seguirte. Señor, tengo muchas fallas, tengo muchas debilidades. Ayúdame a vivir mi vida de acuerdo al modelo que tú me dejaste. Esfuérzame. Dame la capacidad de obedecer. Dame la capacidad de confiar en ti. Gracias, papá, porque desde este día yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Gracias por tu perdón. Gracias por la salvación. Gracias porque de ahora en adelante sé que pasaré la eternidad de mi vida contigo. Ayúdame a no solamente ir al cielo, ayúdame a que el cielo venga a la tierra a través de la respuesta que tenga el Evangelio. Hoy decido creerlo, obedecer y confiar. Papito precioso, te amo en el nombre de Jesús. Amén. Dar un aplauso bien fuerte a Jesús. Wow.